Se abre la sesión. Ilustrísimo señor Secretario General de Honor de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades, minuto, por favor. Gracias. Dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, hermano mayor y Junta de Gobierno de la Pontificia, Antigua y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos del Santo Crucifijo de la Salud y María Santísima de la Encarnación, hermanos mayores, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Continuamos en el día de hoy con la tercera conferencia programada dentro del ciclo Jerez Siempre, que este año, con la colaboración del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, como es habitual, está dedicado a la conmemoración de los 450 años de la Hermandad del Santo Crucifijo. Quiero agradecer de nuevo a esta señora Hermandad Jerezana la petición que en su día hiciera para celebrar este ciclo de conferencias en nuestra sede. Esta tercera conferencia estará a cargo del doctor don Javier Jiménez López de Guileta, profesor de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Cádiz, académico correspondiente de esta Real Academia, bajo el título La Cofradía del Santo Crucifijo de Jerez de la Frontera, una visión documental desde sus orígenes hasta su ocaso decimonónico. Para la preceptiva presentación del conferenciante cedo la palabra al ilustrísimo señor don Francisco Garrido Arcas, académico de número de esta Real Academia y miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Tiene la palabra. Con la venia, señor presidente. Concedida. Excelentísimo señor presidente, autoridades, excelentísimo e ilustrísimo señores académicos de nuestra Real Corporación, distinguidos miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, hermano mayor de la Hermandad Sacramental de Santo Crucifijo de la Salud y María Santísima de la Amargura, de la Encarnación, cofrades de la misma, mis hermanos, y perdón. Me confundo siempre porque el nombre de María siempre nos inunda. Señoras y señores, recordaréis casi todo que durante mucho tiempo la Hermandad del Santo Crucifijo presentó en esta sede todos sus libros titulados La Semana Santa de Jerez. Por ello, una vez más, celebramos que esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras esté acogiendo a la querida Hermandad del Santo Crucifijo de la Salud en su sede y dentro ya del prestigioso ciclo Jerez Siempre, y que se imparte aquí
las 4 conferencias conmemorativas del 450 aniversario de la fundación de tan importante Corporación Nazarena. Una fundación que tuvo lugar en 1573 en el desaparecido y olvidado convento agustino de San Agustín, que se llamaba, tenía el nombre Nuestra Señora de Guía. Es un histórico, fue un histórico cenobio que no tuvo ni tiene relación alguna con la ermita del mismo nombre que actualmente conocemos en la zona de Cuatro Caminos. Cuando el próximo día 6 de febrero se clausura el interesante ciclo que celebramos, nos daremos cuenta de la importancia que siempre ha tenido la Hermandad del Santo Crucifijo en sus distintas épocas, tanto en la vida de la Iglesia jerezana como en nuestro mundo cofrade, por los frutos espirituales y patrimoniales que aún nos benefician. Hasta ahora, en los 2 actos celebrados, hemos recordado lo que representó para Jerez la construcción de la iglesia de San Miguel, y ya con su categoría parroquial, que dio lugar a una importantísima expansión de la ciudad, tanto en zonas aristocráticas como populares, y cuyo templo acogió desde un principio a la Hermandad del Santo Crucifijo, que alternó su estancia en ella con el convento agustino. También llevamos conocido por la conferencia del pasado martes las reglas de las cofradías andaluzas más primitivas, para contrastarlas con las que rigieron las primeras actividades y la vida de ella, de la cofradía del Santo Crucifijo. Después de estas 2 primeras lecciones, que podemos entender a modo de prólogo, nos quedan por escuchar las 2 conferencias más significativas, las que nos describirán la vida de nuestra hermandad desde sus orígenes hasta su deplorable ocaso en el siglo XIX, y la de clausura, que pronunciada por nuestro ilustre cofrade don José Miguel Merino, nos recordará todo lo concerniente a su nueva época, desde 1928 hasta nuestros días. Bien me dirán que por los muchos años de postración y olvido que tuvo la primera hermandad, la primitiva, la de fundación, la corporación que nos reúne y congrega no pudo refundarse con aquella, pero siendo perfectamente conocidas las primeras reglas fundacionales, también es cierto que tenemos profundas raíces con ella. Mantenemos la devoción y el culto a la imagen del Santo Crucifijo. En la madrugada santa vestimos la túnica negra de tradición agustina. Es frecuente la confesión y comunión de los hermanos previas a la estación penitencial de la madrugada. Una estación de penitencia que iniciamos después de pedirnos perdón unos a otros, y alumbramos nuestra procesión del silencio con cirios de tinieblas, con cera amarilla, según se leen las primeras y antiguas crónicas. Estas formas y manera de la Hermandad del Santo Crucifijo fueron las primeras que se conocieron en Jerez, en la reciente época de nuestra Semana Santa. Su silencio discurrir, sus túnicas de rayón negro, cinturada de esparto y sus modestas sandalias. Para describirnos sabiamente aquellos siglos iniciales de la entrañable historia de la Hermandad del Santo Crucifijo, en la que se hunden muy seguras las raíces de nuestra historia y la realidad de ahora, llega al estrado de nuestra Real Academia un ilustre cofrade y preclaro historiador, don Javier Enrique Jiménez López de Aguileta, al que me honro presentar, admirando siempre el amplísimo currículum que le distingue. Ya anteriormente, perdón.
Perdone usted de la prisa al llegar, pues me he despistado un poco. 2 y 3 y 4. Perdón. Nuestro conferenciante de esta noche es licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz, máster en Documentos y Libros, Archivos y Bibliotecas, y doctor en Historia con premio extraordinario en el doctorado por la Universidad de Sevilla. En el centro de la investigación centra su labor en estudios sobre historia medieval, ciencias y técnicas historiográficas. Al presente forma parte como profesor ayudante, doctor del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía, área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Cádiz, donde imparte las asignaturas de paleografía y diplomática. Anteriormente ha estado vinculado laboralmente en el Archivo Histórico Diocesano de Jerez y en la Biblioteca Capitular de la Catedral Jerezana, donde fue director técnico de la misma durante el proceso de conservación y catálogo de sus fondos. Su producción científica ha sido plasmada en congresos, revistas y publicaciones, y como fruto de ello, y como siempre referencias, consiguió el Premio Castillo de San Marco otorgado por la Cátedra Alfonso X el Sabio y el Premio a Jóvenes Investigadores concedido por la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Bien me dirán, y ya anteriormente había complementado su formación con estudios en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina, donde viajó en 2018 para participar en el Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas. El profesor Jiménez López de Guileta ha destacado en cursos, congresos y jornadas importantes, entre ellos la expulsión de los jesuitas por Carlos III, el Congreso Científico del 750 aniversario de la incorporación de Jerez a la Corona de Castilla, el 50 aniversario de la muerte del historiador Hipólito Sancho de Supranis, las jornadas de archivos privados y en los estudios alfonsiles del puerto de Santa María. Entre otros muchos cargos, don Javier Jiménez es miembro de la Sociedad Española de Estudios Medievales. Como hemos adelantado, pertenece a la cátedra de Alfonso X Octavio. Es numerario del Centro de Estudio Histórico Jerezano y académico correspondiente de esta Real de Santo Inicio. Y fue director de la tan destacada exposición Limes Fudeis, montada en nuestra catedral cuando la celebración del 750 aniversario del cristianismo en Jerez. Sin llegar a entender, yo no lo entiendo, de dónde saca tiempo nuestro joven doctor y académico, y se ha ocupado solo él mismo, colaborando con otros historiadores, de editar el catálogo de la exposición catedralicia ya comentada y las publicaciones, la Hermandad del Santo Crucifijo de 1945 a 1955, los Ermitaños de Córdoba, la Colegiata Medieval de San Salvador de Jerez, la ermita visigótica de Nuestra Señora de la Oliva en Vejer, Alfonso X el Sabio y el convento de Santo Domingo de Jerez, y el espléndido libro Los claustros de Santo Domingo, Historia y Arte, escrito en colaboración con Manuel Romero Bejarano. Amparado por tal bagaje de formación y conocimientos, el gran cofrade del Santo Crucifijo, Javier Enrique Jiménez López de Guileta, viene hoy a dictarnos su conferencia La Cofradía del Santo Crucifijo de Jerez, una visión documental, desde sus orígenes hasta su ocaso decimonónico, con sus palabras, con sus ricas palabras, su formación, que tanto nos pueden ayudar. Les dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan documentada presentación. A continuación, y para desarrollar su conferencia bajo el título La Cofradía del Santo Crucifijo de Jerez de la Frontera, una visión documental desde sus orígenes hasta su ocaso decimonónico,
cedo la palabra al profesor y académico de número, ilustrísimo señor don Javier Jiménez López de Guileta. Tiene la palabra. ¿Con la venia? Concedida. Excelentísimo señor presidente de esta Real Corporación, ilustrísimos señores académicos, compañeros de ella, señores miembros de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, señor hermano mayor y hermanos de nuestra Hermandad Sacramental del Santo Crucifijo de la Salud, autoridades, queridos amigos todos. Agradezco en primer lugar a los organizadores de este entrañable, antiguo, señero, importante, significativo ciclo Jerez Siempre, que desde hace ya muchos años, creo que Pacote, esta mañana me decía que 37 años ya de ciclo Jerez Siempre, y es un honor haber contado con vuestra invitación para participar esta tarde aquí en él. Agradezco sinceramente la misma y espero estar a la altura de mis predecesores en esta mesa, en este ciclo, y para ello hemos traído en esta tarde la certificación de lo que, la patentización de lo que en estos días atrás se ha venido comentando al respecto de la historia, el nacimiento de la Semana Santa tal y como nosotros la conocemos, con un caso de estudio en cuestión, el de nuestra cofradía, la Hermandad del Santo Crucifijo. Quisiera, antes de continuar, agradecer también a mi querido amigo y compañero en esta Real Academia, el ilustrísimo señor don Francisco Garrido Arcas, la entrañable, cariñosa presentación que ha hecho de mí. Dios quiera concederme que dentro de algunos años llegue yo a tener la mitad de su sabiduría. Y sin más dilación, no se me puede olvidar tampoco que nos encontramos en unas fechas en las que tradicionalmente en esta casa, en esta Real Corporación, se ha venido desarrollando, se ha venido estudiando la figura del doctor angélico de Santo Tomás de Aquino, cuya festividad litúrgica hemos celebrado. No vamos a hablar hoy de él, como ustedes comprenderán, pero sí me complace enormemente pensar que a lo largo de mi intervención vamos a hablar también de nuestra Hermandad del Santo Crucifijo y también de nuestra Hermandad Sacramental de San Miguel, que a mitad del siglo XX, como ustedes saben, se fusionaron. Y tengo para mí que el recuerdo de estas instituciones, hoy ya fusionadas, hoy unidas, hoy viviendo juntas, puede ser un perfecto homenaje a este doctor angélico, en tanto y cuanto estas dos corporaciones anualmente repiten su propio oficio litúrgico que él compuso para la historia, para la fiesta del Corpus Christi. Cantamos una y otra vez, especialmente en el mes de junio, a veces un poco en el mes de julio, el Pange Lingua, el Tantum Ergo, pues en su honor también lo recordamos. Bien, la Hermandad del Santo Crucifijo de la Salud. Lleva por subtítulo esta intervención el de una visión documental desde sus orígenes hasta su ocaso decimonónico. Y quiero subrayar en un primer momento aquello de documental. En efecto, por mi formación profesional y mi oficio, mi ocupación actual en la Universidad de Cádiz como profesor de paleografía y diplomática,
la cuestión de la documentación la he tenido siempre muy en cuenta en mis investigaciones historiográficas. Y quizá hoy era una ocasión adecuada para que, apoyándonos en los documentos que existen de nuestra cofradía, poder desarrollar a partir de ahí su historia y, ¿por qué no?, también visionarlos, en tanto que la mayoría de la documentación se conserva en los archivos, donde la gran mayoría de nosotros quizás no ha tenido acceso o no puede llegar a leerlo en su integridad. Todo hay que decirlo, mi intervención de esta noche es deudora de un elenco de profesionales de la historia que desde hace muchos años se han dedicado al mundo de las cofradías jerezanas. Y no puedo sino comenzar reconociendo, admirando y casi agradeciendo la labor que en su día, en el año 1995, hicieron compañeros de esta casa de la talla de don José Luis Repeto Betes, don Domingo Gil Varo, don Eugenio Vega Jeán y don Francisco Antonio García Romero, que nos dieron a toda la ciudad de Jerez la mejor biografía de la Semana Santa jerezana en el volumen, en el primero sobre todo, luego se iban a publicar 4, finalmente se quedaron en 3, la Semana Santa de Jerez y sus cofradías. Ya digo que ahí me he inspirado, me he zambullido historiográficamente para tratar lo que en esta noche vengo a hablarles. Pero también algo más reciente en el tiempo. Se trata de la obra de Manuel Romero Bejarano, Los orígenes de la Semana Santa de Jerez, una historia documentada de las primeras cofradías de nuestra ciudad, que fue publicado hace tan solo unos 4 o 5 años. Bien, en este libro se avanzó algo más en lo que en el año 95 nuestros queridos amigos y colegas hicieron en aquel primer momento, sobre todo en lo que a la investigación en los protocolos notariales de nuestra ciudad se refiere. Ya saben ustedes que la letra de los protocolos notariales, ustedes van a ser ahora testigos de su forma, no son perfectamente legibles y hay que hacer un esfuerzo. Hay que tener ciertamente una formación específica para su lectura. Es lo que incorpora el doctor Romero Bejarano en este libro. Pero también, como no, en esta noche, donde vamos a hablar de la Hermandad del Santo Crucifijo, me detengo en algunos artículos que a lo largo de sus 12 números se llegaron a publicar, particularmente en 2. El que publicó nuestro hermano Francisco Toro de la Barrera sobre ese cambio de sede de la hermandad desde el monasterio de Guía hasta San Miguel y su vuelta, donde también ahora nos detendremos, y el que también publicó en el año 2001 nuestro compañero y hermano don Eugenio Vega Jeán sobre la hermandad en el siglo XVII. Ya digo que el campo está bien abonado y yo prácticamente, siendo sincero, que es lo que en una academia que busca la verdad corresponde, me he literalmente inspirado para componer la intervención que en esta noche está teniendo lugar. Nos situamos en el siglo XVI y para ello, qué mejor que visualizar una vez más el célebre grabado de la ciudad de Jerez realizado por Joris Hoefnagel, donde se representa a nuestra ciudad vista desde la carretera del puerto, para que nos hagamos una idea. Bien, dice, justamente en medio, encima de los 2 señores que caminan juntos, se aprecia la antigua ermita de Guía. Y digo antigua porque la tradición dice que desde época visigoda había en este lugar una especie de lugar de culto dedicado a la Virgen María, que después de la conquista de la ciudad en el siglo XIII se puso bajo la advocación de Nuestra Señora de Guía, a las afueras de la ciudad, donde había varios caminos, pues Señora, guíanos, ahora cuando salimos de la ciudad. De ahí tomó el nombre. Pues bien, hay constancia documental de que ya en 1535 hay una comunidad de frailes agustinos viviendo en la ermita de Guía.
como bien ha expresado don Francisco Garrido, no se trata de la ermita de Guía actual, sí del emplazamiento, pero no del mismo edificio. Pues bien, si se dan cuenta, y ahora aquí quizá lo podemos apreciar algo mejor al ampliar la imagen, la ermita de Guía estaba completamente apartada de la ciudad. Estamos hablando de 1570, 3 años antes de fundarse la hermandad. Está fuera de toda zona urbanizada. Está en medio de la nada. Sí, relativamente cercana a la ciudad, pero en medio de la nada. Esto tiene un sentido interesante de comentar con ustedes por lo que va a suponer en la historia de la propia hermandad. Y es el hecho de que estaba constituida en un terreno fangoso, donde además se aprovechaba para instalar hornos de ladrillos, de teja, con el humo que eso también podría ocasionar, y muy cerca pasaba el hediondo arroyo de Curtidores, que venía prácticamente desde esta zona y desembocaba en Guadabajaque. Bien, ¿por qué surge aquí una cofradía del Santo Crucifijo? ¿Por qué relacionada con la Orden de San Agustín? Pues miren ustedes, precisamente la semana pasada estuvo en este mismo lugar el profesor López Guadalupe de la Universidad de Granada, que es el actual hermano mayor de la cofradía del Santo Cristo de San Agustín, también un crucificado, también fundado en el convento de San Agustín de Granada. Pero no nos tenemos que ir tan lejos. En Sevilla es famoso el Cristo de San Agustín, que había recibido la devoción del pueblo sevillano desde época medieval y había estado instalado, en efecto, en el convento de los agustinos de la ciudad de Sevilla. Por lo tanto, allá donde había agustinos, era muy probable que se fundase una cofradía donde se rindiera devoción a Cristo crucificado. Y lo mismo que les he hablado de Granada, les he hablado de Sevilla, pues también había otras cofradías del Santo Crucifijo a lo largo del reino. Pienso, por ejemplo, en también la de Burgos, que perteneció a la Orden de San Agustín. Si nos pasamos de religión y pensamos, por ejemplo, en la Orden de los franciscanos, ¿qué cofradías fundan los franciscanos? La de la Veracruz, Ocurre en Cádiz, ocurre en numerosos sitios de todo el territorio nacional. Pues bien, lo propio de la Orden de San Agustín son las cofradías del Santo Crucifijo, del Santo Cristo. Y las reglas primitivas de nuestra cofradía así lo desvelan. En el momento de hablar de la procesión de Semana Santa el Viernes Santo, dice, salía el Viernes Santo y dice, tomando en la estación parte del sábado, por participar así de ambos días. Y dice, como es costumbre en otras partes do esta cofradía está. Es decir, que está reconociendo que en otras partes esta misma cofradía del Santo Crucifijo ya estaba fundada. En efecto, como ocurría en el caso de Sevilla, que si mal no me he informado, es la segunda en antigüedad después de la cofradía del Silencio. Pues bien, se estaba haciendo una cofradía a imagen y semejanza de lo que ocurría en otros lugares. Por suerte, se nos han conservado las reglas primitivas, las que dan verdaderamente carta de naturaleza a la vida y a la historia de la cofradía del Santo Crucifijo y que hoy, como ustedes apreciarán en el renglón inferior, se conservan en el archivo municipal de nuestra ciudad. Y además, todo hay que decirlo, en perfecto estado. Son creo que unos 18 folios en pergamino, algo absolutamente ejemplar. De hecho, son las reglas más completas quizás de las conservadas del siglo XVI para las cofradías jerezanas. Yo no me voy a detener en todo lo que entrañan estas reglas, porque en buena parte, haremos algunos guiños, coincide casi a la perfección con lo que el martes pasado se nos comentó. Bien, una escritura gótica textual, con lo que implica esa relación entre lo antiguo y lo noble. En el siglo XVI, cuando se hace esto, lo propio era escribir ya en escritura humanística, como mucho en escritura procesal, pero se vuelve otra vez a la escritura gótica textual para darle la importancia de lo señero.
Pues bien, contiene 38 capítulos que finalmente fueron aprobados el 31 de marzo de 1574. Al final de los estatutos hay una diligencia suscrita por el doctor Ponce, no hay nada en contra, y seguidamente el provisor del arzobispado de Sevilla aprueba, sanciona los estatutos. Pues bien, aquí tienen ambas intervenciones manuscritas de estos señores del arzobispado de Sevilla. Las propias reglas advierten que el 31 de marzo de 1574 lo que se hacía era sancionar una fundación hecha previamente. También las reglas la recogen. En el capítulo 3 lo dice expresamente. Han de saber cómo en la noble ciudad de Jerez, a 24 días de marzo, que era Viernes Santo, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, de 1573 años, se fundó esta Santa Cofradía del Santo Crucifijo en el monasterio de Santa María de Guía, de la Orden de San Agustín, extramuro de la ciudad. Es decir, que nos está dando pista de que en el plazo de un año aproximadamente se fundó y fue sancionada por la autoridad eclesiástica competente. Y nos preguntamos, ¿quiénes fueron los fundadores de nuestra cofradía? ¿Fueron nobles? ¿Fue un gremio que tantas veces se ha dicho? ¿Fueron los propios frailes? ¿Fue un grupo de fieles? Yo creo que hay un poco de todo en la fundación de nuestra hermandad. Vamos a ver su organigrama inicial, que lo sabemos precisamente por las reglas primitivas de 1574. Bien, a la cabeza, Fray Pedro Clavijo, que además era el prior del convento de San Agustín. Era prior y fundador. Y aparece como fundador también Juan Martín de Jimena. Luego volveremos a hablar de él. Y hay dos hermanos mayores, Juan Vázquez y Melchor García, un mayordomo, un tesorero, para que nos hagamos una idea, Antón Martín de Ortega, y un escribano, Juan Millán Bórquez. Ojo, estamos hablando de una cofradía perfectamente establecida. Comparándola con otras, quizás sea la más compacta, la más bien realizada de todas las que estaban fundadas ya en el siglo XVI. Probablemente por haber venido copiadas sus reglas de la propia cofradía del Cristo de San Agustín de Sevilla, donde ya la cofradía tenía una raigambre enorme y una tradición que hacía perfilar a la perfección quienes pertenecían a su junta de gobierno. Y tengo ahí además que las reglas constatan que, además de estos cargos, debían existir 3 diputados para la procesión y un prioste también para la procesión. Por lo que he leído, los diputados serían diputados de tramo, probablemente el fiscal de cruz, el fiscal de paso y un diputado de tramo, y el prioste, que sería, lo que yo he entendido, el diputado mayor de gobierno. Solo aparece en el momento de la organización de la procesión. Bien, la Junta de Gobierno se elegía anualmente en un cabildo que tenía lugar siempre el Domingo de Ramos. Y sabemos a la perfección que la Cofradía del Santo Crucifijo, hasta su conclusión oficial, con Carlos III en el siglo XVIII, tuvo su cabildo de elecciones y de procesión, que se le llamaba el Domingo de Ramos de todos estos años. Y ese día se renovaban los cargos, o se elegían a otros. A lo largo de los documentos que hemos podido colegir para la intervención de esta noche, vamos a ver cómo esos cargos van cambiando a lo largo del tiempo, pero una persona permanece, precisamente ese fundador laico, Juan Martín de Jimena, se mantendrá bastantes años en el tiempo. En el capítulo 11 se nos narra quién puede ser hermano, y lo dice con la particularidad, con la particular simpleza de quien habla de estas cuestiones racistas que el otro día veíamos con toda naturalidad. Ordenamos y tenemos por bien que de hoy, para siempre jamás, por cuanto esta cofradía y hermandad fue fundada de gente llana, humilde, pacífica, caritativa, temerosa de Dios y amiga de toda virtud, no quieren, sus hermanos, no quieren que se reciba en esta hermandad a negros,
ni a mulatos. Y a continuación dice por qué. Dice, para que haya por la paz y conservación y aumento de esta santa cofradía, teniendo como tienen hermandad donde pueden ser hermanos por sí. Se está refiriendo a la cofradía de Nuestra Señora de los Reyes, que radicaba en el convento de Santo Domingo, que era de negros. Y dice que no quieren negros ni mulatos, dice, por la paz. Probablemente en esta época hubo numerosísimos conflictos por razón del color de nuestra piel y por la posición que dentro de la sociedad ocupaba cada uno. Así que, por lo pronto, en nuestra hermandad, ni negros ni mulatos. Y ojo, porque también se ordena en el capítulo 7 que en esta hermandad no se reciban de ningún modo a ningún hermano que tenga vicio deshonesto, de amancebado, ni blasfemos, ni embriago, ni revoltoso. Y si esto ocurriese después de ser admitido como hermano, que se le expulse. Así que aquí, al menos en esta época, no se andaban con chiquitas, sino que, ocurriendo esto, el hermano era automáticamente dado de baja. Hoy pues hay que abrir un expediente, tiene que ir al obispado, todo es mucho más extenso y comprometido. Bien, ¿cómo sería nuestra procesión cuaresmal, nuestra procesión de Semana Santa? Bien, las reglas y toda la documentación consultada siempre dice que la Hermandad del Santo Crucifijo salió el Viernes Santo y da la hora, a las 10 de la noche. ¿Para qué? Para que la procesión durase más allá de la medianoche y también ocupase parte del Sábado Santo. Ese era el día de la procesión del Santo Crucifijo. Había papeleta de sitio, no se llamaba así, pero los hermanos tenían que pagar por salir en la procesión. Dos clases de hermanos: hermanos de luz, que llevaban cirio, que pagaban un real, y hermanos de sangre, que pagaban, probablemente por sus aflicciones, solo medio real. Encima que se tienen que latigar, pues se le concedía pagar algo menos. Bien, es importante cómo las reglas y la documentación posterior señala una y otra vez que no les estaba permitido a los hermanos llevarse a casa el cirio que habían portado en la procesión. No hay electricidad, naturalmente, en esta época. Y cualquier cirio, cualquier vela es indispensable en una casa de vecinos, en una casa particular. Pero la cofradía no se lo puede permitir, porque al igual que ocurre hoy, al finalizar la Semana Santa, lo sobrante se devolvía y te entregaban el peso de la devolución en reales y maravedís. Así que eso por un lado. ¿Y cómo eran las túnicas? Esto es una recreación, además inglesa, no he encontrado una recreación del siglo XVI más apropiada a nosotros, pero tiene mucho que ver con lo que aquí estamos comentando. ¿Cómo eran nuestras túnicas? Bien, pues los hermanos de luz que llevaban cirio tenían una túnica negra, como la de hoy, con el escudo de San Agustín en el pecho, que luego lo vamos a describir. Y los hermanos de sangre, sin embargo, llevaban una túnica blanca, también con el escudo, pero blanca. Supongo que por aquello del contraste entre el blanco y el rojo de la sangre que derramaban a lo largo de sus mortificaciones durante la procesión. Pues bien, ambos, disciplinantes y ceroferarios, llevaban capirotes y no se lo podían quitar hasta llegar a casa. Oye, eso se ha mantenido hasta hoy. Y ese escudo que se detiene la regla en describir, pues dice que era un Cristo, una cruz, un corazón y un capelo de San Agustín. Pues bien, yo he buscado por ahí y he encontrado en unos sermones de un agustino del siglo XVI y del siglo XVII que en la portada lo reproduce. Creo que sería algo así: el corazón lacerado de San Agustín, cubierto del capelo y la cruz sobre él. Algo así sería el escudo primitivo de nuestra cofradía. ¿Y cuál era el recorrido? Pues hasta en eso se detienen las reglas. Lo tienen establecido por reglas. Me he permitido el detenimiento de haber trazado ese itinerario que se ha seguido en nuestra hermandad hasta el siglo XVIII, desde su fundación. Se salía de la ermita de Guía, que la tienen abajo,
y hacían 7 estaciones. La iglesia colegial, San Dionisio, San Francisco, Santo Domingo, San Juan de Letrán, tiraban por la Porvera y Calle Ancha, llegaban a Santiago, después seguían hacia el interior, llegaban al monasterio de las Agustinas, de Santa María de Gracia, la rama femenina de la orden donde se habían fundado, y ya a partir de ahí, por calle Carpintería, que lo dice la regla, por calle Carpintería, llegaban de nuevo al arroyo y de ahí otra vez al monasterio de San Agustín, al monasterio de Nuestra Señora de Guía. Yo lo he medido, he tenido tiempo estos días y lo he medido. Son 4 kilómetros de recorrido en contraposición de lo que hoy tenemos, que si yo no he calculado mal, no sé si está por aquí el diputado mayor de gobierno, lo he estimado en unos 3,2 kilómetros, el recorrido que al menos hasta el año pasado tuvimos, 3,2 kilómetros. Así que ya era algo más largo de lo que hacemos esta noche. Y si nosotros lo hacemos en 5 horas aproximadamente, pues aquí hay probablemente algunas horas más, ¿eh? Y sobre todo porque se entraba en cada iglesia donde se hacía estación. Bien, la regla 37 me resulta verdaderamente entrañable para lo que a nosotros supone, porque manda la regla que, estando todos los hermanos vestidos sus túnicas para salir en la procesión, antes de salir la cofradía, se pidan perdón unos a otros y los respondan: yo os perdono. 1573, si Dios quiere, en el mes de marzo, volveremos a hacerlo en el interior de San Miguel. Y han pasado 450 años de esto, 450 años. Bien, es interesante la regla 36, porque los agustinos, tengan presente que el padre Clavijo está detrás de la redacción de las reglas, y él es el prior del convento, y dicen que, por favor, que los hermanos acompañen la procesión, la fiesta del Santísimo Sacramento que organiza el monasterio de Nuestra Señora de Guía, ¿vale? De modo que todos los hermanos del Santo Crucifijo estén obligados a estar presentes y a ayudar para el ornato de la tal fiesta, con su buena industria y habilidad y atención, y saquen la cera. Atención con esto de la cera, porque luego volveremos a hablar de este asunto. Por lo tanto, ya casi desde sus orígenes, la Hermandad del Santo Crucifijo estuvo ligada a esa devoción también sacramental que hoy tiene, por su fusión con la Hermandad Sacramental de San Miguel, pero que ya la tuvo, en cierto modo, desde su fundación. ¿Y las mujeres? Las reglas no dicen nada, absolutamente nada. El cuadro no tiene nada que ver con nuestra cofradía, ni mucho menos, y además es del siglo XIX, pero si se dan cuenta, las mujeres están viendo la cofradía pasar. Esa fue la tónica general de la mujer. Aunque podía ser hermana, no participaba en las salidas procesionales de las cofradías, sino que siempre la veía pasar. Y además, en esa aprobación que le hace el provisor de Sevilla a las reglas en 1574, el provisor de Sevilla dice expresamente que en la procesión que hiciere la Hermandad del Santo Crucifijo de disciplina, no consientan que vayan mujeres cubiertas. De mujeres cubiertas, nada. Y si alguna quisiera ir, vayan descubiertas, con sus velas encendidas para que sean conocidas. Es decir, que la penitencia anónima parece que estaba reservada, y además lo pedía la Iglesia, estaba reservada al hombre. Los primeros documentos que encontramos en protocolos notariales de nuestra ciudad datan de 1582. En esta fecha, ahí tienen la referencia, que yo naturalmente no me voy a detener, son varias, en esa fecha tenemos un contrato de suministro de cera para la procesión del Viernes Santo. Interesantísimo, otorgado en 1582, ni 10 años después de haberse fundado la cofradía. Pues bien, por esta escritura, conservada en el archivo municipal, podemos saber que en 1582 el organigrama de la cofradía estaba compuesto
de un hermano mayor que se llamaba Pedro de Villalobos y de un mayordomo que se llamaba Alonso Benítez y que era, lo he puesto queriendo, carpintero. Se ha dicho en alguna ocasión, recuerdo a Hipólito Sancho, que podría ser que la hermandad fuese fundada por el gremio de manteros. De hecho, de los oficios que aparecen en estos distintos documentos, hay manteros, pero no son los más ni los únicos. Así que, en efecto, no creo que como gremio la hermandad fuese fundada por los manteros. Pues bien, en 1582 dice que estos hermanos, que otorgaron haber recibido de Gonzalo Pérez de Trujillo, cerero, vecino de esta ciudad que estaba presente, 30 arrobas de cera amarilla labrada en hachas, velones y candelas para el gasto y servicio de la hermandad para el Viernes Santo de esta presente semana. Esto creo que se está otorgando el Domingo de Ramos, también. Así que 30 arrobas de cera es una cantidad importante, que si la dividimos entre los cirios de hermanos, los cirios a lo mejor que pudiese llevar el pasito o el guión, oye, estamos hablando de una cofradía de un número pareciera que importante de integrantes. 1582, apenas 10 años después de la fundación. Por cierto, aquí tienen ustedes la firma del cerero Gonzalo Pérez de Trujillo, quizá uno de los cereros más antiguos de nuestra ciudad. Bueno, pues ahí está su firma. Bien, en 1585, cuidado que nos acercamos a una fecha clave que es 1590, en 1585 encontramos otro contrato de cera, también para el Viernes Santo. Por entonces, sabemos por esta escritura que en 1585 era hermano mayor Toribio de Rivero, mantero, en este caso sí, y Juan Bautista, mantero también, y el mayordomo, el tesorero, era Diego García. El escribano no sale. ¿Qué ocurre? Bueno, pues dice: yo, Pedro de Angulo, cerero, vecino que soy de esta ciudad de Jerez de la Frontera, en la Collación de San Miguel, tenía su cerería en el propio barrio, otorgo y conozco que vendo a vos, los hermanos del Santo Crucifijo, a saber, 7 arrobas de cera amarilla labrada en hachas y velones para la procesión que la dicha hermandad tiene de hacer el Viernes Santo de esta cuaresma en que estamos. 7 arrobas. Hemos pasado de 30 y pico a 7 en apenas 3 años. ¿Qué pasa aquí? Se está reduciendo mucho el pedido. Pues pasa que probablemente por estas fechas esté teniendo el primer conato de salir de la ermita de Guía y ir a la parroquia de San Miguel. Esto lo vamos a saber por una escritura posterior. Aquí les muestro, si les parece, las firmas de Diego García, se encuentra ahí, y de Pedro de Angulo, el cerero, arriba a la derecha. Por eso les decía, no es fácil leer estas escrituras. Les decía que por estas fechas estamos viendo que esa disminución en la cera puede hablar también de una disminución del número de hermanos. Y lo cierto y verdad es que en 1590, a principios de 1590, 5 años después de esa escritura, sabemos perfectamente que entre esa fecha y esta, la cofradía se había ido desde la ermita de Guía hasta la parroquia de San Miguel. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque en 1590, también en los protocolos notariales de nuestra ciudad, hay una escritura en la que se formaliza entre la hermandad y la comunidad de frailes agustinos el regreso a el monasterio de Nuestra Señora de Guía, porque se encontraba la cofradía en San Miguel. No, miren ustedes, vamos a regresar, nuestro deseo es estar allí. ¿Cuál es en el fondo? ¿Qué subyace en el fondo en toda esta cuestión? Bueno, por lo pronto, el organigrama de la cofradía en 1590, que podemos sacarlo a través de esta escritura. ¿Recuerdan al fundador aquel? Juan Martín de Jimena. Todavía sigue siendo hermano y está al frente de la hermandad. Juan Martín de Jimena, desde 1573 hasta 1590 continúa de hermano. Juan Sánchez Linero era hermano mayor, Juan Bautista Ramírez, mayordomo y escribano no ha salido, pero conocemos a varios hermanos. Ahí tienen Pedro Sánchez, sastre, Juan Bautista carpintero, Felipe Hernández, Gonzalo Hernández, que era tejero.
En fin, profesiones muy variadas. ¿Por qué regresaban a San Agustín? Pues los hermanos dicen, en la propia escritura, que al tiempo que así se fundó e instituyó dicha hermandad, fue con la devoción de Nuestra Señora del Socorro. Ya les digo que eso es mentira, porque las reglas no dicen absolutamente nada de la devoción a la Virgen del Socorro, solo al Santo Crucifijo, que es en el dicho monasterio y apellido del Santo Crucifijo. Y nosotros, los hermanos del Santo Crucifijo, movidos de buen celo, intención y voluntad, queremos volver para reedificar dicha hermandad y cofradía en dicho monasterio. ¿Qué había detrás de todo esto? Pienso que es evidente que para entonces, finales del siglo XVI, la devoción a la Virgen del Socorro, nuestra copatrona actual, titular de la hermandad, después de muchas reformas, algunas muy desafortunadas, titular de la hermandad del Cristo de la Viga, estaba comenzando a tener mucha devoción en la ciudad. De modo que al irse a San Miguel habían perdido ese gancho de devoción mariana y están viendo que en San Miguel no pueden seguir. Vamos a contentarnos con los frailes y volvemos al monasterio de Guía. Pues bien, ellos lo dicen y los frailes le prometen lo siguiente, que el dicho monasterio y nosotros, el prior y los frailes, estaremos obligados el Viernes Santo, si os venís de nuevo, de cada año, al tiempo en que esta cofradía estuviese en el monasterio, para la procesión del Viernes Santo, de dar la dicha imagen de Nuestra Señora del Socorro, y subrayan los frailes, como buenos frailes que son, que es del dicho monasterio, para que la saquéis en procesión. Es decir, los frailes agustinos dejaban a la Virgen del Socorro para procesionar de penitencia con la hermandad del Santo Crucifijo. Pero no era titular. Las reglas, y no hay constancia de que haya unas nuevas, no dicen absolutamente nada de esta devoción. Mientras la cofradía siguió algunos años más en el monasterio de San Agustín, sí que siguió dando culto y devoción a la Virgen del Socorro, pero eso luego ya cambiaría al llegar a San Miguel. Una especie de paso de palio antiguo como este del siglo XVII es lo que podría hacer. Y además los frailes le permiten, es curioso en esa escritura, que en la capilla mayor del monasterio de Guía puedan poner en un lateral el Cristo grande que la cofradía tiene, en contraposición probablemente al Cristo pequeño que era el que se sacaría en la procesión. ¿Cómo? Pues como hemos visto antes en esto, pues un hermano lleva el Cristo, un Cristo pequeño. En algunas ciudades por aquí cerca siguen sacando el Cristo a hombros. Recuerdo una hermandad en Conil que sigue todavía sacando y lo apoyan luego en el suelo. Pues algo así sería, probablemente la procesión inicial del Santo Crucifijo. Y es muy curioso porque la escritura la firman todos los frailes de la comunidad, comenzando por Fray Miguel de Zarzana, que por aquel entonces era el prior del monasterio. Y abajo encontrarán la firma, abajo a la izquierda, de Juan Sánchez Linero, de Juan Martín de Jimena y de Pedro Sánchez. Es decir, oye, que a finales del siglo XVI la alfabetización estaba en torno al 10-15%. Oye, pues los hermanos del Santo Crucifijo, que estaban al frente de la hermandad, sabían leer y escribir, y además con bastante soltura. Bien, ya no está, si se dan cuenta, Pedro Clavijo. Pedro Clavijo, que era el fundador, se había marchado, lo habían destinado al convento de agustinos de Chiclana, y allí había permanecido, luego fue a otro convento, no recuerdo ahora dónde, y lo cierto es que ya no regresó por Jerez. Por lo tanto, ¿cuándo recala la hermandad del Santo Crucifijo en San Miguel? Pues según el canónigo del siglo XVIII, Mesa Ginete, en 1604 la hermandad regresa a San Miguel. 1604, 14 años después de aquello. Es decir, la cosa tampoco funcionó. Algunos han querido ver que precisamente el terreno de la ermita de Guía, fangoso, no era apropiado para mantener una devoción estable. Y, hombre, con todo nuestro respeto, pero no se va, los hermanos no podían comparar pues lo poquito que podría ser la ermita de Guía de aquellos momentos con la grandiosidad de San Miguel, que para entonces ya estaba casi completamente construida.
Pues en 1604 hay constancia de que la hermandad ya está en San Miguel. Y lo que es peor, o lo que es mejor en nuestro caso, que apoya el traslado de la cofradía, los frailes también se van de la Alcubilla. En 1623, unos años después, también los frailes abandonan el monasterio de Guía y fundan de nuevo en el antiguo hospital de Nuestra Señora del Pilar, lo que fue el antiguo convento de San Agustín, que hoy es propiedad municipal. Así que era cuestión de tiempo que abandonasen ese lado de la ciudad, tan peregrino, tan extraño para el camino cotidiano hacia las devociones urbanas. Pues bien, ¿con qué hermandades se encuentra al llegar la Hermandad del Santo Crucifijo? Bueno, pues principalmente con la Hermandad del Santísimo Sacramento. Una cofradía, quizá la más rica de toda la ciudad en todo el antiguo régimen, y que la documentación nos retrotrae hasta 1512, nada más y nada menos. Bien, hasta hace muy pocos años se tiene constancia de que la hermandad estaba fundada en torno al primer cuarto del siglo XVI. Hipólito Sancho de Sopranis, en un artículo publicado en La Voz del Sur el 4 de junio de 1964, le quedaban apenas junio, agosto, un par de meses para morir. Hipólito Sancho publica en La Voz del Sur este artículo y ahí da noticia de una cláusula testamentaria de Inés Fernández de 1524, en la que dice que por favor le acompañen los hermanos del Santísimo Sacramento de la iglesia de San Miguel. Es decir, la cofradía existe plenamente en 1524. Pero las últimas investigaciones de Manuel Romero Bejarano han sacado precisamente a la luz un documento en el cual hay constancia de que la cofradía ya existía el 30 de agosto de 1512. ¿Dónde está la cláusula testamentaria, en este caso, que nos interesa? Bueno, el testamento es de Catalina Rodríguez, mujer de Fernán López, ahí la tienen. Si se animan a leer la escritura procesal, lean arriba, y si no, lean abajo. He mando que sean dados de mis bienes 2 reales para ayuda a la cera. ¿Recuerdan la importancia de la cera en las cofradías? La cera con que se acompaña el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la dicha iglesia de San Miguel de esta ciudad. Sabemos perfectamente que las cofradías de la cera del Santísimo eran con diferencia las más antiguas que existían en nuestra ciudad. Y ahora ha salido la constancia documental que la de San Miguel ya lo hacía desde al menos 1512. No mucho más atrás tampoco, porque si recuerdan, en 1511 es cuando llega Teresa Enríquez, la prima del rey Fernando el Católico, a Sevilla y trae como un tesoro las bulas que le había dado Julio II para fundar hermandades sacramentales. Así que si llega esta mujer en 1511, pues probablemente la de San Miguel fue una de las primerísimas cofradías sacramentales de toda la archidiócesis de Sevilla. ¿Por qué era importante también la hermandad sacramental del Santísimo Sacramento de San Miguel, con la que se encuentra el Santo Crucifijo al llegar a la parroquia? Pues miren ustedes, porque era la única hermandad sacramental que, al menos en la primera mitad del siglo XVI, sacaba procesión propia. Estaba la procesión de la iglesia colegial, donde asistía el cabildo colegial y el cabildo civil, y ya está. No. En San Miguel había procesión organizada por la hermandad sacramental, al menos desde 1520. Hay un testimonio fabuloso en un testamento de Rodrigo Alonso de Arriaza, de 1520, como digo, que es impagable. Miren ustedes, 1520, lo repito, 1520. Mando para la cera, como hermandad, para la cera del Corpus Christi de la iglesia de San Miguel de esta ciudad, para que el Corpus Christi vaya con hachas e candelas, y para ayuda a las andas y ornamentos que para el Corpus Christi quieren facer los hermanos y hermandad de él, mira como nosotros ahora, para que vaya acompañado con hachas y ornamentos, como es razón, mando y quiero que cada año, perpetuamente, para siempre jamás, se den para la dicha cera
y ornamentos para acompañamiento del Corpus Christi 200 maravedís. Es decir, que en 1520 sale una procesión, están haciéndole un paso y este señor está dejando un dinero para que se termine de completar. Fabuloso. 1520. Hasta ahora, y digo siempre, hasta ahora no hay documentación de otra hermandad sacramental de nuestra ciudad que prolongue su antigüedad hasta estos momentos, y sobre todo con el detalle de información que nos ofrece aquí. Bueno, ya saben ustedes que la hermandad fue una de las más opulosas, más pudientes de toda la ciudad, y que ejemplo de todo ello son los libros de cuentas, libros de protocolos, libros de patronato que la hermandad tenía en su poder y que hoy, felizmente y a buen recaudo, se conservan en la propia hermandad, en el archivo histórico de nuestra propia hermandad. Otra cofradía que se encuentra la hermandad del Santo Crucifijo al llegar era la hermandad de Pobres Vergonzantes, fundada en 1559 y que en un manuscrito del siglo XIX que localicé en la biblioteca capitular de la antigua iglesia colegial, se decía que la hermandad de Pobres Vergonzantes era el alivio de todos los de la collación, a los cuales daba médico y botica de balde, e incluso corría con las dotes de las doncellas que no podían sufragarla. Era la Cáritas de entonces, la hermandad de Pobres Vergonzantes de San Miguel, que subsistió con documentos, hasta 1960 y algo, en que aparece como hermano el recordado por nosotros, que en paz descanse, don Estanislao Merello Álvarez Campana, con quien nuestra cofradía tomó contacto, siendo hermano mayor don Luis Cruz de Sola, a propósito de intentar fusionar la cofradía para que no se perdiese. Bueno, dice el derecho canónico que hasta que no pasen 100 años de la muerte de don Estanislao podremos recuperarla. Bueno, siempre hay tiempo. En todo caso, hay una tarea de la hermandad. Bien, algún recibo, aquí pues el que pedía limosna la recibe y dice porque mi casa está en estado de indigencia. Es decir, la hermandad de pobres recogía a todas estas personas y le daba alivio en todos los sentidos. La hermandad de ánimas del purgatorio, en torno a 1568 instalamos su fundación. Tengan presente que esa devoción a las ánimas del purgatorio está fundamentada particularmente en la doctrina emanada del Concilio de Trento, que por estos años estaba concluyendo. Por lo tanto, fue terminar el concilio y fundarse hermandades de ánimas, y que en el siglo XVIII, como ustedes saben, pues llegaron a levantar este precioso retablo que se conserva en nuestra parroquia de San Miguel. La última hermandad que se encuentra la cofradía del Santo Crucifijo al llegar a San Miguel es la de Venerables Sacerdotes de San Pedro, del año 1585 como poco, y que era una especie de agrupación de sociedad sacerdotal, clerical, que reunía a un gran número de sacerdotes y clérigos de la ciudad. Una especie de mutua clerical, de ayuda dentro del propio estamento de la Iglesia. Hoy tengo entendido que sigue viva, aunque con muy pocos o escasísimos hermanos, porque precisamente dos de esos hermanos últimos que fallecieron pues fueron don Ángel Romero Castellanos y don Francisco García de Villegas y Alcázar, cuyo sepelio, imagen que ahora les muestro, pues fue adornado precisamente con el paño mortuorio de la hermandad de Venerables Sacerdotes de San Pedro, y por eso lo traigo a continuación. Pues bien, la hermandad se encuentra con una iglesia absolutamente esplendorosa. Se está concluyendo el retablo de Martínez Montañé, ya probablemente cedido el encargo a José de Arce, y la hermandad tiene que adecuarse, ayornarse completamente a lo que está viendo en el día a día de esta hermandad. Por lo tanto, la hermandad tiene que ponerse al día, y lo primero que hace es renovar sus imágenes. Y claro, al ver el rostro semblante y el semblante de nuestro Santo Crucifijo, podríamos imaginar que apostaron todo a lo mejor.
Y lo mejor por estos momentos, ellos lo conocían bien, era José de Arce, que se encontraba terminando el retablo de la parroquia de San Miguel. Yo imagino un diálogo algo parecido. Don José, queremos lo mejor para nuestra cofradía. Dado que la Hermandad Sacramental tiene lo mejor, dado que la Hermandad de Ánimas tiene lo mejor, dado que la Hermandad de San Pedro tiene... nosotros también. Y en efecto, José de Arce, perdónenme la inmodestia de hermanos del Santo Crucifijo, les hizo lo mejor. Imagínense cómo cambia la Semana Santa de la ciudad en el momento en que una cofradía como esta, con todo lo que había sufrido al inicio en la ermita de Guía, se presenta en la Semana Santa de 1647 con una imagen tan portentosa como esa. Tuvo que ser un punto y aparte, un punto de inflexión en la Semana Santa jerezana. Por suerte, Esperanza de los Ríos, la doctora de los Ríos Martínez, en 1994 publicó el contrato de policromía del Santo Crucifijo de la Salud, encargado a Manuel Díaz de Tejada. Por esa escritura sabemos que el hermano mayor era Jerónimo de Escamilla y Esteban Durante Rayón, y el mayordomo, es decir, el que iba a pagar la policromía, Juan de Ávila. Pues bien, dice el policromador: me obligo de encarnar una hechura del Santo Cristo que la dicha cofradía tiene a satisfacción de esos hermanos, y lo daré acabado de encarnar el Domingo de Ramos que viene de este año de 1647 por precio de 600 reales. Es decir, lo que se le habría pagado a José de Arce más los 600 reales que costó la policromía. Aquí tienen ustedes las suscripciones: Juan de Ávila a la izquierda, Manuel Díaz de Tejada, el pintor, a la derecha. Y no sé si saldrá el ratón. Bueno, no sale el ratón, pero les prometo que ahí en la 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas por debajo, a la izquierda, aparece como testigo Josefe de Arce. No hay trampa ni cartón. Pues bien, la cofradía del Santo Crucifijo, y con esto vamos a ir adentrándonos en la ultimísima parte de la intervención, en el siglo XVII, al llegar la cofradía San Miguel, cambia por completo. Aunque mantiene hermanos de luz, aunque mantiene hermanos flagelantes, empieza a sacar 3 pasos: el Santo Crucifijo de la Salud, o Santo Crucifijo, como en efecto los documentos dicen, San Pedro Penitente en otro pasito, y por último Nuestra Señora de la Encarnación, que por primera vez aparece en una documentación de 1672. Es decir, en 1672 sacan los 3 pasos y hay constancia de que han olvidado por completo la advocación de Nuestra Señora del Socorro y la han cambiado por la de Nuestra Señora de la Encarnación, que ya no abandonaría. Es curioso, la imagen no tiene nada que ver, pero bueno, recrea en cierto modo cómo podría ser la procesión. Pues eso, un pequeño paso, la dolorosa, si acaso algún pequeño palio, el Cristo iría adelante, San Pedro Penitente, los flagelantes, los nazarenos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que tiene lugar a lo largo del siglo XVII y del siglo XVIII. Y al llegar a la mediación del siglo XVIII empiezan los problemas en nuestra ciudad y en todo el reino. Comienzan precisamente en Jerez, pero ya saben ustedes que Carlos III, rey ilustrado donde los haya de nuestra nación, pues estaba un poco receloso de esos fustigadores, de esos disciplinantes, y con más mentiras que verdades le hicieron creer que esto era algo bárbaro. Y ya saben ustedes que a partir de 1771 el rey Carlos III comienza un proceso, incoa un proceso de extinción de las cofradías en todo el reino, particularmente en la ciudad, que en 1777 acaba con todas ellas. Se acabó la Semana Santa en la ciudad de Jerez, procesionalmente hablando. ¿Sí o no? Oficialmente sí, y cuidado, era con no cumplirse la ley. Pero hay noticia de que la nuestra y otras hermandades siguieron procesionando, ya no de madrugada, que eso sí se había penado, incluso hasta con la cárcel,
pero sí procesionando en la tarde del Jueves Santo, en la tarde del Viernes Santo, en años posteriores. La última, por ahora, pero la última noticia documental de procesión del Santo Crucifijo en Jerez, tras la supresión de las cofradías por el rey Carlos III, data de 1789. Es decir, que 10 años después aún se mantenían ahí un toma y daca en cuanto a la salida procesional en la cofradía. Sabemos que otras cofradías, recuerden ustedes la querida Hermandad de Jesús Nazareno, continuaron un poco más en el tiempo, aunque lo cierto y verdad es que en el siglo XIX todo languidece hasta el punto de decir, en efecto, que las procesiones de Semana Santa habían sido literalmente agotadas. Pero aquí voy a concluir. Acabó la hermandad, acabó la procesión por orden del rey, acabó la procesión también con la propia hermandad, acabó la procesión pedida por el rey también con la devoción al Santo Crucifijo. Yo no lo creo. Y no lo creo no porque haya tenido documentos a mi alcance, cosa que bien me gustaría, sino porque con ojos de historiador pueden verse algunas imágenes ilustrativas tomadas a finales del siglo XIX como la que hoy les traigo. En esta, que es conocida, que se incluye en el catálogo de Romero de Torres, de Enrique, no de Julio, sobre la colección artística de la provincia de Cádiz, se incluye esta fotografía y esta otra que yo me he permitido el lujo de ampliarla. Si se dan cuenta, estamos a finales del siglo XIX, 1880, en fin, han pasado 100 años de aquello. Pero el Santo Crucifijo tiene un monte de madera labrado, si se fijan, en donde queda embutida la cruz. Ahora hablaremos de ella. Pero lo más significativo es que el altar está revestido, están puestos los candeleros, está puesto el atril del misal y están puestas las sacras con las que se celebraba la misa tridentina hasta el cambio ritual del Concilio Vaticano II, o si ustedes quieren seguir continuando asistiendo a esa misa antigua, pueden hacerlo precisamente aquí en la Iglesia de los Remedios. Esto implica que la devoción al menos no se ha perdido. Al Santo Crucifijo, en el altar del Santo Crucifijo, se siguen haciendo misas. Y no solo eso, sino que en el siglo XIX, este altar, que es el que hoy conocemos, se construye en torno a 1830, 1840. ¿Quién lo construye? Es que en el otro lado está la Virgen del Socorro, y es igual, si es igual es muy parecido, pero hay constancia de que el de la Virgen del Socorro lo construye la parroquia de oficio, y del Santo Crucifijo no se dice nada. Hay una serie de devotos que están sufragando todas estas cosas, y el punto clave. En 1869, se labra la cruz de plata en la que pendió el Santo Crucifijo desde esa fecha hasta la reorganización de la cofradía en el siglo XX. Miren ustedes, si una devoción, como puede ser este crucificado, no tuviese detrás un grupo de fieles, una cruz de plata de la categoría de esta, realizada por el platero jerezano Francisco Solís, no se hubiera hecho. Con ojos de historiador, utilizando la propia lógica argumental, pero lamentablemente sin documento. Pero la Hermandad del Santo Crucifijo, tengo para mí, que siguió subsistiendo muy languidecida, por supuesto, probablemente ya sin forma jerárquica, sin forma organizativa, siguió existiendo algunos años más, al menos algunos años del siglo XIX. Pues bien, la segunda parte de esta conferencia continuará la semana que viene de parte del doctor Merino Aranda, y yo quisiera concluir pensando que como hermano del Santo Crucifijo, que no lo he negado nunca, que soy, que Dios quiera seguir bendiciendo, prolongando la vida de nuestra corporación, aumentando el número de sus hermanos y, ¿por qué no?, su santidad.
Muchas gracias. Muchas gracias, querido Javier, por tan documentada, rigurosa y detallada conferencia con la que has enriquecido a muchos de los cofrades que hoy nos distinguen con su presencia, porque sin duda, y parafraseando a Napoleón, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hemos aprendido de la historia de la Hermandad del Santo Crucifijo, pero también de su vida cotidiana, de sus cultos, de las primeras salidas procesionales, de sus hermanos y sus tareas al frente de la corporación desde el siglo XVI al XVIII. Muchas gracias de nuevo y enhorabuena por tan magnífica conferencia. Muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, a los miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, a los hermanos de la Hermandad del Santo Crucifijo, a los benefactores y amigos de la Academia, y a todos los que hoy nos honran con su presencia, y les emplazo para el próximo martes, día 6 del próximo mes de febrero, para asistir a la cuarta y última conferencia del ciclo Jerez Siempre, que estará a cargo del doctor don José Miguel Merino Aranda, médico especialista en obstetricia y ginecología, y titulada 1928-1938, don Juan de Mata López de Meneses y el Marqués de Domecq, de la reorganización de la Hermandad del Santo Crucifijo a la fundación de la Unión de Hermandades. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias.